Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 9, conformado por Carlos Vega, Nicolás González, Rubén Vera y el que les habla, Marcela Pierre. Nuestros temas son el grafo de la amistad, el grafo de Hollywood y el mundo pequeño. En esta sección estudiaremos el grafo de la amistad. Podemos definir el grafo de la amistad A como un grafo donde sus vértices representan a las personas y las aristas la posibilidad de que esas personas se conozcan entre sí. Si bien podemos crear un grafo de la amistad A con las personas de un vecindario, de una oficina de trabajo, resulta interesante pensar que estos grafos A serían subgrafos de B, el grafo de la amistad de nuestro planeta. Pensar en el grafo de la amistad de nuestro planeta nos lleva a preguntar si este grafo sería conectado o no. Si bien debe existir al menos una persona o un grupo de personas que no tenga conexión entre sí, podemos concluir que al menos existe una gran componente conexa. Y para poder saber esta componente, podemos guiarnos a través del fenómeno de 6 grados de separación, un fenómeno que se hizo popular a través de un experimento realizado por el psicólogo social Stanley Milgram en 1967 y luego por una obra de 1990, escrita por John Ware. Pero bueno, ¿qué es el fenómeno de los 6 grados de separación? Bueno, esta teoría afirma que entre cada par de personas no existen más de 6 conexiones conocidas que se unan a ellas. Llevándole a la teoría de grafos, esto se traduciría como que el diámetro de nuestro grafo de la amistad A es menor o igual que 6. Pero bueno, es muy difícil confirmar esto, tal vez puede ser imposible, debido a que el tamaño de nuestro grafo A es muy grande y su matriz tendría casi 6.000 millones de filas. Y entonces el cálculo necesario no es trivial, sería muy difícil calcularlo. Además, podemos sumar que la matriz A no es estática, es decir, que está en constante crecimiento, debido a que aparecen cada vez más vértices por el nacimiento de las nuevas personas y más aristas debido a nuestra tendencia a socializar. Buenos días, mi nombre es Carlos Vega y continuando con la exposición tenemos el experimento de Milgram. ¿Qué hizo este tal Milgram? Seleccionó aleatoriamente a 100 personas de Estados Unidos de distintas comunidades y envió un paquete a cada una de ellas. El paquete tenía un nombre y una dirección que correspondían a un nuevo objetivo. Si la persona conocía ese nuevo objetivo, debía enviarle el paquete. Y si no, debía enviárselo a alguien que creyera que tenía relación alguna con el objetivo. Verán, lo que dice entre palabras, ¿no? Es que si la persona tenía una relación directa, si era adyacente al nuevo objetivo en el grafo de la amistad, debía enviarle el paquete. Y si no, debía enviárselo a alguien que creyese que es adyacente al nuevo objetivo. O que de alguna forma se relacionara, ¿no? Y así se repite el proceso, hasta que la persona obtenga su paquete. Y uno creyera, wow, eso demoró mucho hasta llegar, o incluso nunca llegaron ninguno. Pero no es así. De los paquetes que llegaron a su objetivo, se obtuvo un promedio de 5 paradas previas. Un claro ejemplo de mundo pequeño. Ahora tenemos la teoría de redes. La existencia del camino es una propiedad intrínseca del grafo, y las redes tienen ciertas propiedades ocultas en su estructura que limitan o mejoran su comportamiento. Verán, las redes suelen referirse a sistemas reales, mientras que el grafo es la representación matemática de una red. Y tenemos sus componentes, ¿no? Vértices y nodos, que en las redes le llamaremos n, las interacciones o las relaciones, enlaces, arcos, aristas, que le llamaremos L, y el sistema, si es la red, no, NL, y vamos a usar NL también para el grafo en esta ocasión. Tenemos redes dirigidas y no dirigidas, que en su complemento matemático, las redes dirigidas se representan por grafos dirigidos y las redes no dirigidas se representan por grafos no dirigidos. Tenemos en las redes no dirigidas enlaces no dirigidos, simétricos, o sea, van de un lado o van hacia el otro, ¿no? Y entre los enlaces no dirigidos, más famosos están los enlaces de coautoría, la red de actores de Hollywood, interacciones entre proteínas o las relaciones de amistad en Facebook, porque uno envía la solicitud y el otro la acepta, entonces ahora los dos son amigos. Y tenemos las redes dirigidas. Son enlaces dirigidos, su representación es el digrafo o grafo dirigido. Y como vemos, tienen una dirección sus enlaces, ¿verdad? Muy bien.
tenemos un enlace no dirigido, es la unión de dos enlaces dirigidos opuestos, ¿verdad? Porque si fuera acá, dirección de E a D y de D a E, es lo mismo que tener un enlace no dirigido, porque va a ser simétrico. Entre los enlaces dirigidos más famosos, las redes dirigidas, tenemos las URLs en la web, las llamadas de teléfono, las reacciones metabólicas y las relaciones de seguimiento en Twitter. ¿Cuál es la diferencia entre Twitter y Facebook? Que en Facebook tú envías la solicitud y te la aceptan, y en Twitter tú solo das follow, ¿verdad? Te pueden aceptar, pero que te acepten el follow no necesariamente implica que él te va a seguir a ti. ¿Ok? Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es Rubén Vera y voy a seguir hablando un poco más acerca de modelos de grafos y distancias. Particularmente estaré hablando sobre el grafo de Hollywood y de manera similar al grafo de la amistad relaciona personas con otras a través de ciertas conexiones. Solo que aquí nuestros participantes serán exclusivamente actores. Bien, empezamos esta presentación con la siguiente pregunta. ¿Es Kevin Bacon el centro de Hollywood? Para quien no conoce a Bacon, es este personaje de aquí. Es un actor de cine y teatro norteamericano. Bien, esta pregunta fue hecha por un grupo de estudiantes universitarios en 1993, dando inicio a lo que se convertiría pronto en una locura nacional. El juego de Kevin Bacon, que también es llamado a veces los 6 grados de Bacon. El objetivo de este juego era tratar de relacionar actores con Bacon a través de ciertas participaciones en películas o series de televisión. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestros 3 personajes. Además de Bacon, tenemos a Gary Oldman y Emma Thompson. Ahora, notemos que un segmento azul en cada actor indica si han participado o no en alguna película. Thompson ha participado con Oldman en Harry Potter y El prisionero de Azkaban. De hecho, han tenido otras participaciones. Por otro lado, Oldman participó con Bacon en JFK, una película que habla sobre la vida de John F. Kennedy. Ahora bien, notemos que no hay ningún segmento azul uniendo directamente a Thompson con Bacon, así que esto sugiere que no han participado juntos en alguna película. Sin embargo, la actriz puede llegar a Bacon en solo 2 pasos, como podemos observar, ya que alguien sirve de intermediario entre estos 2 personajes. Así decimos que Thompson tiene un número de Bacon 2, que es lo que hablaré en breve. Entonces probablemente ya hayan notado la forma en cómo se nos presenta este problema. Quizá podemos representarlo a través de un grafo. Y sí, efectivamente. Ahora que ya conocemos un poco de qué trata este juego, definamos lo que significa un grafo de Hollywood. A este grafo vamos a darle por nombre H mayúscula. Significa que es de Hollywood. Como probablemente sospechan, el conjunto de vértices de este grafo H representa a los actores, mientras que las aristas o estas conexiones entre cada actor vienen dadas por las participaciones que han tenido en alguna película o serie. Es así que 2 actores están enlazados si han participado en la misma película. Pero si no están enlazados directamente, entonces al menos quizá estén relacionados mediante otro actor, como en el ejemplo anterior. Por notación vamos a referirnos al vértice de un cierto actor como el vértice que representa a un actor en particular. En este ejemplo de aquí tenemos a ciertos actores, el actor 1, actor 2, actor 3 y actor 4. Vemos que hay ciertas conexiones entre cada uno de los actores y que eso indica que han participado en alguna determinada película. Por ejemplo, el actor 1 ha participado con el actor 3 en una película 2, el actor 1 con el actor 2 en una película 1, el actor 2 con el actor 4 también con una película. Sin embargo, el actor 3 con el actor 4 vemos que no han participado directamente, pero el actor 2 sí ha tenido esa participación con el actor 3 y el actor 4. Representado mediante un grafo, como lo podemos ver aquí. Es un grafo conexo de vértices 4 y lados 4. En el ejemplo de un inicio de los actores, Oldman es adyacente a Bacon, pero Thompson y Bacon no lo eran.
Había mencionado además que Thompson solo está a 2 pasos de Bacon, porque la distancia de esta actriz a Thompson es de 2, como podemos ver en esta diapositiva. En general, podemos definir el número de Bacon de un actor como la distancia del vértice de un actor hasta el vértice de Bacon del otro actor dentro de ese grafo H. Ahora, ¿por qué Bacon y no otro actor? Bueno, básicamente porque este personaje era uno de los más representativos en aquel tiempo y se decía que había hecho una gran cantidad de películas colaborando con la mayoría de actores de Hollywood. Retomando lo que había mencionado sobre las distancias, es claro que podemos hablar de eso solo si el grafo es conexo. Es decir, que para cualquier actor siempre debe haber una conexión hacia Bacon. Si esto no sucede es porque el grafo no está conectado del todo. Entonces, esa distancia se convierte prácticamente en un infinito. Ahora bien, si el grafo no es conexo, entonces podemos hablar de componentes conexas. Vamos a llamarlas componentes de Bacon. Si ese es el caso, entonces se toma la componente más representativa, es decir, aquella que se asemeje más al grafo H, al grafo de Hollywood. Ahora, la facilidad con la que Bacon se conecta con el resto de actores podría llevarnos a conjeturar que Bacon es el único centro de Hollywood. Si hablamos en términos de teoría de grafos, esta conjetura nos podría llevar a pensar que es el centro del grafo H. Es decir, que podría incluso considerar ese mismo vértice como el centro de H. Pero, ¿será esto cierto? ¿Será este vértice el centro de todo? Bueno, lo que pasa es que este grafo H cambia constantemente y respuestas a estas preguntas suelen ser un poco eludidas. Una posibilidad de acercarnos sea quizá tomar una panorámica del grafo H y responder a estas preguntas en un tiempo en particular. Y eso fue lo que ocurrió en la Navidad del 2007. Ese día la base de datos de películas de Internet, que es una base de datos en línea que almacena información sobre películas, actores, incluso videojuegos. También es conocida como IMDb, por sus siglas en inglés. Lo que aconteció este día, bueno, es que este portal había registrado cerca de 1.3 millones de actores. Un señor llamado Patrick Reynolds, que por ese entonces tenía un sitio web que se dedicaba a calcular estos números de Bacon, resulta que, de acuerdo a este señor, de esos 1.3 millones de actores que se encontraban en la base de datos, más de 917.000 podrían estar de alguna manera relacionados con Bacon, quizá a través de múltiples cadenas, en diversas apariciones en películas. Lo curioso es que la máxima distancia de Bacon a cualquier otro de los actores que se encontraron dentro de estas componentes era de 8. Así que podríamos decir que la excentricidad de Bacon es de 8. Si recordamos que la excentricidad es la máxima distancia que tiene un vértice con respecto a otro, entonces surge una pregunta importante. ¿Será acaso que esa excentricidad de 8 es la más pequeña que podemos encontrar dentro del grafo H? De acuerdo a Reynolds, la respuesta es que no, que 8 es la mínima de las excentricidades. Entonces podemos deducir que efectivamente el vértice de Bacon está en el centro del grafo H. Recordemos que el centro de un grafo H son todos los vértices cuyas excentricidades son iguales al radio del grafo. Ahora, recordemos también que en ese grafo hay más de 900.000 personas, 900.000 actores. Así que es muy probable que otros actores también tengan esa excentricidad. Y de hecho, así ocurre. Curiosamente, el número de saltos no suele ser mayor que 7, 6 incluso. Y solo hay 17 actores que necesitan 8 saltos hasta llegar a Bacon. El número de Bacon como tal proviene de un desarrollo sobre una base de datos que mencioné antes. Se puede verificar. Pero lo que resalta aquí es el hecho de que estos números están íntimamente relacionados,
con la teoría de los 6 grados de separación, o del mundo pequeño, un tema del que se hablará en breve. Ahora, esta idea de los 6 grados de separación básicamente es una teoría que intenta demostrar que dos personas en cualquier parte del mundo están conectados a través de una cadena de intermediarios, que a lo mucho son 5. Es decir, que si usted tiene alguna personalidad famosa a quien admira y quien desea conocer, probablemente esté a tan solo 5 pasos de ella. Bien, como dato curioso, hay una película llamada Los 6 grados de separación, que trata precisamente sobre estas ideas. Pero también es curioso que esta película se haya estrenado en 1993, el año en que se hizo la pregunta: ¿es Kevin Bacon el centro de Hollywood? Bien, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención. Y a continuación mi compañero, Nicolás González. Hasta ahora hemos visto dos tipos de grafos modelo, el grafo de la amistad y el grafo de Hollywood. Y en ambos casos hemos notado una particularidad, que es que se ilustra un fenómeno llamado el fenómeno del mundo pequeño. Es decir, que el entorno social o el entorno dentro del grafo está mucho más conectado de lo que parece. En el caso del grafo de la amistad existe una teoría que entre dos personas cualesquiera del mundo existen menos de 6 grados de separación con respecto a conocerse en todo el mundo. Resulta difícil de probar esta conjetura, ¿no? Es bastante complicada, pero tiene un sustento matemático en la teoría de grafos, y eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué características medibles hacen que un grafo modele un mundo pequeño? ¿Ok? La primera característica es que existe una vasta cantidad de vecinos comunes, o sea, hay muchos conocidos mutuos. Esto se puede definir como si tenemos un vértice A y un vértice B, que la vecindad de A y la vecindad de B tenga una intersección con una alta cardinalidad, ¿no? Si estos vértices A y B son adyacentes. Un ejemplo sería, si yo conozco a alguien, debería existir una gran cantidad de personas que los dos conozcamos simultáneamente para que exista un mundo pequeño. Ok, la segunda característica es que hay una relativa escasez de aristas con respecto al número de vértices. ¿Ya? Vamos a pensar por un momento que el grafo de la amistad mundial fuera un grafo completo. Esto implicaría que cada persona en el mundo fuera amiga de todos los demás. Esto es totalmente irreal, ¿no? Porque en primer lugar tenemos que nadie puede ser amigo de todas las personas, e incluso si lo fuera, se le dificultaría mantener este estatus, ya que cada día, cada momento nacen nuevas personas, ¿ok? Bueno, pasando a la tercera característica, vamos a tener algo que ya es medible con una fórmula, que es el promedio de distancias entre pares de vértices, ¿no? Esto se calcula como la sumatoria de las distancias entre todos los pares de vértices y se divide para la cantidad total de dichos pares. Y para sacar la cantidad total de dichos pares sería combinatoria de n, o sea, de 2 en n, siendo n el orden del grafo. Pero esto coincide con el tamaño de un grafo completo del mismo orden, ¿no? Entonces se va a usar eso como referencia para la fórmula. Ya la vamos a ver en un momento. Entonces, si este promedio es relativamente bajo, vamos a ver que la distancia entre los pares de vértices va a ser baja. ¿Ya? Ok, y finalmente vamos a tener la cuarta característica, que es el agrupamiento. Y es la conexión relativa entre un grupo de vértices. Este coeficiente de agrupamiento de un vértice, se lo puede calcular para un vértice, es el tamaño de su subgrafo vecindad dividido para el tamaño del grafo completo del mismo orden. Es decir, vamos a tener su vecindad y vamos a calcular, vamos a sacar su subgrafo, ¿no? Entonces vamos a tener su tamaño y eso lo vamos a dividir para el tamaño de un grafo completo que tenga el mismo orden. Es decir, vamos a ver cuán conectado está esa vecindad con respecto a una conectividad completa que nos daría un grafo completo. Ok, esto va a darnos un número entre 0 y 1.
¿no? Por la naturaleza del cálculo. Porque siempre el agrupamiento, o sea, el tamaño de su subgrafo vecindad va a ser menor o igual que el tamaño del grafo completo del mismo orden. Y se puede calcular además el coeficiente de agrupamiento de todo el grafo, que nos daría como resultado también un número entre 0 y 1, y es el promedio de todos los coeficientes de los vértices. ¿Ok? Vamos a proceder ahora a observar las fórmulas de estos últimos dos temas, de esas últimas dos características que hemos hablado. Vamos a tener aquí la distancia promedio entre los vértices, que nos da la sumatoria de las distancias entre U a B para todos los U, B que pertenecen a los vértices del grafo. Y vamos a tener eso dividido para el tamaño de un grafo completo de orden n, para la cardinalidad de su conjunto de aristas, ¿no? Que es n sobre n por n menos 1 sobre 2, pero en este caso, como estamos dividiendo, lo invertimos. Ok, y el coeficiente de agrupación de un vértice, como habíamos visto, es el tamaño del subgrafo vecindad de dicho vértice dividido para el tamaño de un grafo completo que tenga ese mismo orden, ¿no? Ok, y eso nos va a dar la fórmula que tenemos ahí, que una vez más tenemos esa división de n por n menos 1 sobre 2, pero invertida, ¿no? En este caso el orden es 1 más el grado de b, para darnos el tamaño del subgrafo vecindad. No, el orden del subgrafo vecindad. Y finalmente vamos a tener el coeficiente de agrupación de un grafo, ahí dice vértice, pero en verdad es grafo, que es 1 sobre n dividido por la sumatoria, multiplicado por la sumatoria de todos los coeficientes de agrupación de los vértices, ¿no? Esto es un promedio, una media aritmética. ¿Ok? Bueno, así terminamos el tema de los grafos modelo y en este caso de los mundos pequeños. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado el video.